Buenos días, soy Marco Suárez Mayorga del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar de la carrera de Tecnología Superior y Mecánica Industrial. De la materia de procesos térmicos voy a presentar mi proyecto de horno cubilote. De las unidades de fusión actualmente empleadas, esta es una de las más antiguas, ya que sus características básicas datan del siglo XVIII. En el horno cubilote se lleva a cabo un intercambio térmico en el que el más importante se realiza en contracorriente, es decir, de la carga sólida en descenso está en sí mismo. El amplio uso del cubilote para la función de hierro se debe a las siguientes ventajas. Tiene función continua, bajo costo de función, control de composición química y control de temperatura. Tiene ciertas limitaciones también por características del horno cubilote. Tiene un porcentaje de carbono de hierro bajo de 2,8%. Los elementos de aleación como el cromo, el molibdeno son parcialmente oxidados. No es posible obtener en una temperatura superior a los 1550 grados centígrados. En lo que es características estructurales del horno cubilote, tiene una coraza metálica construida de una placa de 1/4 o de 3/8 de pulgada. Tiene una coraza que está revestida con lo que es ladrillos refractarios. Tiene una caja de viento y toberas para el abastecimiento del aire hacia el horno. Son estas de aquí y estas cañerías. Tiene puertas abatibles en el fondo del horno por donde se vacía, se hace el vaciado. Entonces lo que se termina de trabajar, se saca una tapa de aquí abajo donde se retira todo. Ya, en la parte frontal del horno está la salida del horno de fundición, que sería esta parte de aquí. En la parte posterior está la escoriada, que sería esta. Y finalmente tiene algún tipo de soplador y control de soplado requerido para que el aire suministre la combustión. En este caso se está representado por esto de aquí. Ya, tiene una constante de operación fundamental. Tiene una velocidad de fusión de 0,5 a 1 kilogramos hora por centímetro cuadrado en la área de zona de fusión. La altura de la cama del coque varía entre 90 y 120 centímetros sobre las toberas, dependiendo de la presión del aire utilizado. Tiene presión de soplado suficiente para asegurar la penetración del centro de la carga del cubilote. Explicamos cómo funcionan las cargas. En la carga de coque. El coque es un material sólido celular que se obtiene al calentar los carbones de bituminosos fuera del contacto del aire. Al elevar la temperatura a unos 500 grados centígrados, depende de los gases y cargas de solidificación. Cuando se habla de composición del coque, se refiere a la humedad, a las materias volátiles, cenizas, carbono fijo, fósforo, azufre. La carga del coque debe ser entre el 10 al 12,5% del peso de la carga metálica. El fundente. El fundente es una sustancia reacciona con la escoria para bajar el punto de fusión, aumentando así su fluidez y mejoramiento su capacidad de refinación. Si un fundente básico no es añadido en el cubilote, en este no podrá operar mucho tiempo, más que la escoria es demasiado viscosa y va a empezar a tapar las intersecciones del coque y formando una bóveda en las áreas más frías del cubilote. Las condiciones del escoria influyen sobre la limpieza y las diferentes reacciones de eficiencia de combustión del cubilote. En el caso de la caliza, debe estar de entre el 2 y el 3% de carga metálica. Carga metálica. Uno de los factores principales para una buena operación de operación del cubilote es la materia prima.
en este es tanto la planeación de un patio de chatarra que es muy importante. La carga metálica generalmente consiste en piezas de hierro que han cumplido su vida útil como en partes de máquinas, vehículos, equipos de calefacción, sistemas municipales de distribución de agua y muchas cosas más, y que han sido usadas o tales piezas de fundición. Las cargas metálicas deben ser del 10 al 12,5% de la velocidad de fusión tonelada por hora. Estas pueden ser chatarras de fundición, chatarras de acero, arrabio, retornos o ferroaleaciones. ¿Cómo funciona un horno cubilote? Se inicia la marcha colocando por la boca de carga el coque para formar una cama que va desde el piso de la parte inferior del horno y se añade el coque en pequeña cantidad hasta alcanzar el nivel de las toberas. Antes de iniciar la colada debe estar encendido perfectamente y llevar a la altura correcta. El aire es succionado a través de los agujeros de limpieza y de escoria que se mantienen abiertos. Posteriormente se introduce alternadamente las cargas metálicas y no metálicas, el coque y la caliza, para rellenar el horno hasta el nivel de la boca de carga. Se procede a poner el coque, la caliza y el metal fundente en ese orden, sucesivamente hasta llegar a la puerta de carga. En este caso, porque el horno es a escala, solo puedo poner una capa. Ya, al enviar el aire por las toberas hace subir la temperatura de combustión, provocando la fusión del metal. Entre alrededor de 5 o 7 minutos se debe ver pasar el metal fundido por delante de las toberas. Esto cae en gotas a través del coque, con lo que con que el carburo y se calienta aún más, llegando al piso del horno. Algunos fundidores prefieren mantener abiertos los agujeros de colada hasta que el metal ya fundido baje en caliente del horno. Entonces se cierran las toberas. El metal se va acumulando en la parte se va acumulando en la parte del horno. Entonces se cierra con un tapón. El metal se va acumulando el crisol en el pozo y cuando se supone que hay una cantidad suficiente de sangre, se sangre el horno. El coque consumido por la combustión y carburante es sustituido por la carga entre cada carga metálica. Mientras tanto, se sigan añadiendo las cargas en el metal y el coque para reemplazar el metal fundido. Así se continúa hasta el final. Las condiciones del horno cubilote exigen una experiencia muy grande y se debe controlar constantemente su marcha. Esto debe ser continua. Si para, al reiniciar sucede un descontrol de composiciones químicas y cada temperatura es proporcional al tiempo de parada. El material que se puede obtener para básicamente el funcionamiento continuo de baja aleación no permite altamente aleaciones por su mayor temperatura de fusión y regulación de composición química. Normalmente en estos hornos se producen el gris, el maleable corazón blanco, el maleable corazón negro, el nodular, el foidal, blanca baja de aleación. El cubilote es el único horno en fusión secundario no siderúrgico que tiene al metal y al combustible en contacto directo, por lo que logra altos grados de eficiencia. Esta será mi presentación. Que tengan una buena tarde.